Ahora que Freddy estaba muerto y enterrado y con el 10º aniversario de la aparición de la primera Elm Street a la vuelta de la esquina, surgió la inevitable pregunta: ¿se atrevería alguien a resucitar a nuestro hombre del saco? La respuesta vendría del propio Wes Craven, que concibió una nueva visión completamente opuesta de la historia. Mucha gente dice que tal película es la última de la secuela que va a rodar y luego hacen 10 más. No sabíamos que iba a ser posible volver a trabajar con Wes. Así empezó Nueva Pesadilla. Bob Shaye me llamó de forma inesperada y, demostrando su nobleza, me dijo: te he oído decir en alguna de tus entrevistas que no tuviste un trato justo y me gustaría mejorar eso. Y así fue. Rectificó, me compensó por las secuelas y me ofreció parte del merchandising y algún que otro detalle más. Wes y yo habíamos resuelto nuestras diferencias y yo me moría de ganas por hacer algo con él. Y me dijo: mira, hemos matado a Freddy, tenemos que admitirlo. Dijimos que estaba muerto para siempre, pero pensamos que quizá hagamos alguna película más. Wes tiene que volver y responder a las críticas y poner la puntilla a toda esta historia. Salí y vi todas las películas y dije: no sé qué sentido puedo darle a todo. Y entonces me olvidé de los malos tragos y pensé: la haré sobre toda la gente que participó en la primera. La idea era que Robert no era Freddy. Queríamos que Freddy fuera Freddy, que Freddy fuera una entidad en sí mismo, que ahora está fuera de control y a Wade, de nuevo, se le pueda aterrorizar. Porque lógicamente no se podía ir a otro sitio que el original. Y de repente alguien dijo: un momento, podemos hacerlo y hacer algún comentario interesante. Traer una amenaza desde tu imaginación al mundo real, sin que esa amenaza pare, es una idea magnífica. De manera consciente se seleccionaron los sucesos de la primera película y se trasladaron a la realidad del momento de tal modo que siempre se citaba esa primera película. Fue muy bonito ver mi nombre en el guión, pero después de dirigir toda la idea, pensé que la gente normal iba a pensar que la película era sobre mí y que contaba mi vida o algo así. Heather había continuado su vida y hecho una serie de televisión, Somos 10, con un estilo maternal y totalmente familiar. Fue pura coincidencia. Éramos 3 los que ya habíamos trabajado en alguna pesadilla en Elm Street. Teníamos una broma recurrente en el plató. Todavía recibo cartas de gente sorprendida de por qué las hijas de Lubbock de Somos 10 eran todas víctimas de Freddy Krueger. Y resultó que alguien empezó a llamar a Heather a horas intempestivas para amenazarla. Al parecer era un admirador molesto porque habían cancelado la serie. Por todo eso decidí mudarme a Londres durante quizá unos 5 meses y apartarme un poco de todo. Ya que durante mi carrera todo el mundo me había dicho que lo que escribía era pernicioso y que iba a hacer que algún loco saliera y matara a alguien, me resultaba irónico pensar que ese loco fuera un seguidor de una serie tan sosa. Y esta idea creo que alimentó el proceso creativo de Wes. Wes vino a verme y me dijo que había estado hablando con Heather sobre si podría hurgar en su vida personal y poner algo en pantalla, y me pidió permiso para escarbar un poco en la mía. Estaba el condicionante de que todos habíamos participado en aquella película que había logrado embrujar nuestras vidas y de alguna manera no éramos capaces de hacer algo que se separase verdaderamente de aquel primer film. Y le dije que sí, que podía contar conmigo. Fue entonces cuando vi el guión y me encantó. Se lo dije a Bob y recuerdo que le dije que iba a tener una gran escena. Él me contestó: eso me gusta. No creo que fuera un trabajo especialmente bueno, pero quedó aceptable. Fue una especie de Día de los Enamorados para los espectadores y al mismo tiempo fue una gran reunión para nosotros. Creo que nos hizo a todos pensar un poco en qué habíamos hecho. Era como si todos los de la primera película hubiesen vuelto y era interesante ver cómo habían madurado y cómo habían cambiado sus carreras. Volver a trabajar con Wes siempre es un placer. Yo volví no como maestra, sino como enfermera, pero sigo siendo una funcionaria del gobierno. John Saxon había vuelto a renacer. Este hombre ha trabajado con todo el mundo, desde Elvis a Quentin Tarantino. Supuse que sería la última, parecía el final. Para los otros directores era su primera vez y hubo que ayudarlos un poco, pero Wes, entonces, era ya el maestro. Rodar la película fue muy agradable. Recuerdo lo bien que nos lo pasamos y el cariño que había en el plató. No quiero ponerme sentimentaloide, pero de verdad todos nos llevábamos bien y pasamos unas semanas maravillosas.
Heather Langenkamp interpretándose a ella misma era muy ocurrente y fue una de las mejores actuaciones de su vida. Entonces era una joven madre, así que dándose estos elementos en su vida real, lo que pudo aportar a la película funcionó perfectamente. Algunas de las cosas que Wes en cierto modo aportó era similar a que yo estuviese casada con el maquillador. Chase Porter, un hombre guapo de 30 y pocos años que sabe cómo manejar los botones de su mando a distancia. Interpretaba al marido de Heather en la vida real, David, que era el hombre de los efectos especiales de Wes. No quería interpretarse a sí mismo por si le caía una maldición. Cuando fui y conocí al equipo de efectos especiales que hacía la película, conocí a David y me di cuenta de que yo era el hombre con menos apariencia de dedicarse a efectos especiales del planeta. Ellos eran gente fornida, con barba, y todos llevaban camisetas de grupos de heavy metal. Parecía que llevaban 9 años sin dormir. Soy el tío de efectos especiales más pringado de la historia. Detrás de ellos, al lado del plató, está la mujer de Chase, Heather Langenkamp, de 30 años, vestida con un pijama de mujer, y su hijo Dylan, de 5 años. Los dos observan sentados desde sus sillas. Recuerdo que para mí hacer la película fue un desmadre, porque cada día era una aventura. ¿Quién no quiere ser perseguido por Freddy cuando se tienen de verdad 7 años? Nos llevábamos como madre e hijo, y desde luego yo lo protegía bastante. Había varias escenas en las que el niño debía pasar por emociones muy difíciles. Y una vez sus padres fueron a verme y me dijeron que tenían un modo de hacerle llorar, que no les gustaba mucho hacerlo, pero que lo harían. Les dije que muy bien, entonces la madre salió del plató y el padre le susurró al oído que su madre había muerto. Después de rodar varias escenas infernales, su recompensa fue un menú Happy Meal. No creo que las películas de miedo, o actuar en una, sea en sí malo o vaya a generar problemas psicológicos, ni nada parecido. Todos los niños juegan a imaginar cosas, así que si puedes hacerlo profesionalmente, adelante. Heather abre la puerta de Julie, una joven directa y de gesto sincero. Aunque casi todos los que trabajaban en la película lo habían hecho en la primera, no me sentí extraña. Formaba parte del grupo, del elenco de actores. En el guión original que leí, Julie, la niñera, era un peón de Freddy. Julie era la acosadora. Julie era la que los hostigaba. Julie era todas estas cosas. Wes le dijo al equipo que yo era la culpable de todo, pero no necesitábamos que nos lo dijera. No era necesario saberlo para interpretar el papel. Había hecho varias películas con David Cronenberg. Scanner, Su solo pensamiento podía matar, Videodrome, La zona muerta, La mosca. Pero Wes sabía qué puntos había que tocar para que la gente sintiera el miedo y a la vez estaba abierto a cualquier idea nueva. Hay algo intrínseco al hacer una película de terror donde uno se topa con cosas que en la vida real son terroríficas, en otras ocasiones horribles, mórbidas, pero que al interpretarlas liberas una especie de risa infantil y surge algo totalmente contradictorio a lo que uno espera, pero que logra que el equipo y el reparto formen un tejido muy unido. Ya que la realidad más oscura de Wes Craven estaba basado en los sueños, el mismo Freddy sufriría su mayor reinvención. Gracias a las discusiones con Wes, Freddy no iba a ser el tipo que habla con sarcasmos, que es lo que siempre había hecho. No quería que fuese algo exactamente igual a lo que se ve en la película. Quería algo diferente, algo nuevo, más fuerte y musculoso. Es decir, todo en él sería diferente. Creía que le sentaba bien tener pinta de alemán. En esta no aparecía quemado, más bien como si le hubiesen arrancado la piel, como se vería en un libro de anatomía. Era una mano de verdad y de las yemas de los dedos le salían cuchillas de verdad. Era un diseño totalmente diferente y pensé que su aspecto era interesante. Lo que me descubrió Robert fue que no podía mover bien el pulgar cuando tenía la cuchilla, pero quedó bien. A veces pienso que fue un acierto y otras que fue un error. No sé, lo he pensado una y mil veces a lo largo de los años. El inicio de Nueva Pesadilla es un homenaje a la película Repulsión de Roman Polanski, en la que una mujer empieza a volverse loca porque en la pared de su casa sale una grieta. Rodamos la escena del terremoto en la que yo estoy en la cama con Chase y damos tumbos en la cama por el terremoto, posiblemente el primero o segundo día. Luego se produjo ese terremoto tan devastador. El 17 de enero se produjo el gran terremoto de Northridge. Muchos estuvimos a punto de resultar heridos y estando en el plató el equipo me miraba como si yo tuviera un pacto con el diablo o algo parecido. En ese momento todos pensamos, bueno, el juego está en marcha. Habíamos abierto la caja de Pandora. La
realidad invadía nuestra película. La realidad y la ficción se combinaban de un modo muy extraño. Es genial, todos vamos a morir, es fantástico. Lo interesante es que Wes pudo incluirlo en la película. Un segundo equipo salió y rodó con la segunda unidad, porque de otra forma no íbamos a lograr tomas como esas. Al equipo y al reparto nos dieron unas cazadoras con la imagen de Freddy por detrás y por delante había un 7,1 porque fue poco después de Northridge. Está la escena en la que yo voy al estudio de televisión para una entrevista y de repente aparece Freddy que está maquillado. Estando en un programa de debate como Freddy, en realidad siendo como una puta y trabajándome al público y a los entusiastas de Freddy, cosa que es verdad, estas cosas nos pasaban. Robert Englund y yo hicimos juntos una aparición en público en una televisión de la zona de San Francisco, donde se debatía si este tipo de películas era o no buena para los niños. Entre el público había padres y niños. Todos los niños se levantaron de un salto y empezaron a gritar "Freddy, Freddy". Y recuerdo que miré al presentador y a los padres y parecía que decían "todos son mis niños". Y yo pensaba que teníamos controlado el manicomio. Es este otorgamiento de poderes al abrazar el mal de un modo que lo tienes controlado. Lo que estábamos haciendo era bueno porque los niños se sentían más poderosos de un modo que jamás hubiera imaginado. Recuerdo la escena. Es bonita porque yo estaba allí y detrás hay muchos admiradores pidiéndole el autógrafo. Estoy allí parada y miro el reloj pensando, ya podemos irnos, que es la historia de mi vida. Cuando me enviaron el primer borrador había varias escenas que nunca se rodaron. En vez de estar Wes en la casa de la colina, se muestra una furgoneta, creo que conducida por Michael Merriman, de Las colinas tienen ojos, y se había cortado los párpados para tratar de seguir despierto. Yo siempre andaba huyendo de Freddy. El modo de salvar mi vida era escribir el guión. Recuerdo que cuando leí el guión pensé, vaya, es realmente extraño. Al final decidí que sería mucho mejor aparecer en una casa lujosa viviendo como un rey. Y Wes sale como ese maestro del horror espeluznante. Y cuando muestra que el guión está en su ordenador, exactamente las mismas palabras que acabamos de pronunciar hacía un minuto. Esos son los momentos que hacen tan terrorífica esta película. Recuerdo que me gustó mucho la escena en la que el marido de Heather vuelve a casa en coche. Cuando piensas en una película de Wes Craven, te preguntas, ¿cómo voy a morir? Versionando a Rem, Losing My Religion, siendo eviscerado. Desde luego era muy violenta. Aparecen las garras de Freddy y las escenas que siguen son las del cementerio. Esas también eran interesantes. Todo el mundo venía a llorarle. Si echabas una mirada, veías que todo el mundo había participado de algún modo en Pesadilla en Elm Street. Tuesday Night estaba allí y Jesús García, así que es un buen modo de verse con la gente y ver qué tal les va. Una cálida despedida familiar ahora se ha tornado en algo horrible, y eso es lo que pienso de Wes. No tiene miedo de crear horror a plena luz del día. Personalmente, para mí, la escena del parque es de las más conmovedoras, porque el niño sube a la torre, intenta llegar a Dios, cae y dice... Es uno de los momentos más profundos de la humanidad, cuando la fe de uno se ve desmentida por los hechos que han pasado. Me he dado cuenta de que hay muchos modos de que actúen niños en las películas de terror. Uno es contar una vieja historia que nos resulte conocida a todos. Hansel y Gretel me interesaban porque se ha escrito mucho sobre ellos y ya es muy difícil encontrar los cuentos de Grimm en las librerías para niños. Es uno de los cuentos para niños más horrible. Cuando piensas que la bruja encierra al niño en la jaula para engordarlo, es horrible que Wes eligiera ese cuento, es perfecto. En cierto sentido, los niños necesitan las pesadillas que tienen. Y luego están todos los muñecos que tiene Dylan en su cuarto, que eran sus protectores. Rex era mi peluche guardaespaldas, que podía mantener a raya a Freddy desde debajo de mi cama, algo imaginado, aunque efectivo. He tenido la suerte de guardar algunos de la película. Este es Rex, lo he arreglado, tiene los cortes de la garra. Es gracioso porque aún tengo otra copia de Rex en casa y siempre me da un toque al corazón, porque esta cosa te protege. También lo cortaron, pero puede arreglarse. Y es una especie de inocencia de la niñez en forma de animalito. Mi personaje tiene tanta presión y parece que no puede soportarla. Se necesitan otros personajes secundarios para subir el espíritu de la película, para que avance. Y por eso está Fran Bennett.
Fran Bennett estuvo increíble. Era nuestra preferida. Nos encantó su actuación y en montaje repetíamos constantemente sus pies y nos reíamos. ¿Es el hombre de su película? Sí, fue muy divertido. Le pregunté a Wes que por qué tenía que llamarme Doctora Hefner. Le puso el nombre de alguien de la Asociación Americana de Películas. Decíamos los diálogos sin añadir nada hasta que aparece el guante. Cada vez que lo tenía puesto, era como si una descarga eléctrica recorriera mi cuerpo. Yo pensaba, esto es algo extraño. Mi escena preferida de la película era la de la muerte de la niñera en el hospital cuando da la vuelta por toda la habitación. Otra vez usamos el techo rodante. Había algo similar con una habitación de unos 30 metros con Jeff Goldblum como la mosca. Esta vez decidimos mostrar a Freddy en alguna de las escenas en las que ella sube por las paredes. Wes me dijo que tenía que gritar, que era una película de terror y que tenía que gritar. Así que cuando andaba por el techo tenía que dar varios gritos y fue aterrador. Esa escena fue particularmente difícil de rodar. Al rodarla no había nada, pero pusieron una cruz de cinta y me dijeron: están matando a tu niñera, estás aterrorizado, es horrible, tienes que gritar. Cuando visionamos la película fue sorprendente observar la reacción de los que estaban allí y también cuando Heather finalmente controla la situación, pero ya era tarde para salvar a Julie. La escena de la película fue con mucho la escena más peligrosa de la película. Nos dejaron 1,5 kilómetros de la autopista. Y allí estuvimos noche tras noche haciendo esa elaboradísima especie de escenas de coreografía. Donde todos los Freddys están en fila en la mediana de la autopista. Uno de los especialistas tenía un camión, así que hicimos la escena sobre eso. Proyectamos una película del camión en una pantalla que había detrás de mí. Hicimos 50 o 100 tomas para lograr que yo me agachase en el momento preciso. Terminamos y al día siguiente no podía andar. En la película casi me atropellan los coches. La gran garra era falsa porque hay un momento en que me coge y esto tiene su gracia porque había un arnés y se cayó. Creo que fue mi primera actuación como especialista. Y desde ese momento hasta el final todo se descompone. Aparece otro mundo extraño al que llego al entrar en la casa. Dylan me deja las píldoras para seguir dentro de este mundo de tinieblas. La secuencia final transcurre en una especie de infierno. Cynthia Charette había hecho Shocker, 10.000 voltios de terror conmigo, y ella lo diseñó y se basó en unas ruinas etruscas, algo así como bajar a la esencia de donde podría vivir el mal. Trabajábamos en platós subterráneos y cuartos de calderas con fuego de verdad. Recuerdo que iba por ahí y disparé toneladas de fotos de todo. Y pensaba, esto es guay, y esa pared y esa piedra esculpida y esta gran cosa demoníaca, pinturas raras, y esa candela de barras de acero, y cosas más raras, así durante todo el camino. Prefiero ir a ese mundo antes que a un restaurante Chuck E. Cheese. Creo que Heather se merece la paga de un especialista después de todo lo que trabajó conmigo. No recibió un cheque, por lo menos como especialista de la New Line Cinema. Tuvimos un combate mano a mano, porque es una pelea de verdad. Y yo le clavé la anguila en el ojo y luego trató de quemarlo. Y luego digo... Y me encanta porque Nancy nunca llegó a decir eso. Entonces me agarra del pelo y me lanza contra la pared. Y si os dais cuenta, cerca de mi cabeza pone lujuria. Y desde ese momento la relación entre Nancy y Freddy siempre tuvo un componente sexual. Besarla o destriparla. La frontera entre las dos cosas es una línea muy fina. Para mí, ahí toma cuerpo la pelea que mantuvimos durante todas las otras películas. Camby hizo una lengua realmente larga, que se enrosca en mi cuello y en mi cabeza. Es una de las cosas que he hecho en Pesadilla en Elm Street que menos me han gustado. Hicimos una lengua movida por cable de espuma de látex y la lubricamos. Por supuesto, siempre, pase lo que pase, va a ser motivo de risa. También hay una gran transformación. Tuvimos que cambiar toda la cabeza a Freddy. Hay muchas locuras en esta película. Lo bonito de la película es que mi personaje es Gretel y mi hijo es Hansel. Los dos intentamos volver a la vida normal que llevábamos antes de que Freddy, de nuevo, empezara a invadir nuestros sueños.
Y al final hemos regresado y hemos vuelto al mundo normal. Creo que esto es algo atemporal, es parte de lo que yo quería decir, que este tipo de películas, de historias, puede encontrarse en la Odisea, también en las tragedias griegas. Es un tipo de cuento que ha formado parte de la humanidad durante milenios. Definida por el New York Times como un ingenioso ejercicio catártico de ilusión y miedo, la película se estrenó el 14 de octubre de 1994 para brillar en las revistas y decepcionar en taquilla. Pero para muchos el final de Wes Craven era un asentimiento con la cabeza de Freddy para recordar un punto alto de la franquicia. Y ahora pienso sin duda que es mi película preferida. Creo que es muy aguda. Cada vez que la veo encuentro algo nuevo. Me encanta lo que decimos de Hollywood y de nosotros. Cuando se estrenó la película, creo que se enfrentó a la también recién estrenada Pulp Fiction. Así que fue una auténtica hazaña. Creo que la película perdió por poco, pero gracias al DVD y esas cosas sigue teniendo a muchos incondicionales. La película se adelantó a su tiempo. Creo que es una de las razones por las que tuvo tanta vida y piernas largas. Y si vamos para atrás, fue una película bastante bien recibida en su época. Fue casi una película única y cerebral. Pero no porque fuera terrorífica, sino porque es aguda. Tiene buen argumento, mucha lógica y es racional. Y estas cosas son necesariamente importantes para una multitud de jóvenes que salen los viernes por la noche. Creo que fue la precursora de Scream, Vigila quien llama. Nueva Pesadilla va dirigida a la gente que hizo la película. Vigila quien llama se hizo para los espectadores que veían estas películas y esos fueron los actores principales. Freddy Krueger. Y uno se da cuenta de que Wes permitió a los personajes amagar un golpe a Pesadilla en Elm Street. Ella lo hizo con mucho gusto. Yo también lo he notado. Sí, unos años después me puse filosófico y descubrí algo de lo que de la mitad me daba cuenta y de la otra mitad, tal vez más, no me daba cuenta. Y es algo parecido a que te cruces de brazos y digas, wow, tendría que haber empezado eso, pero cobró vida por sí misma. Freddy contra Jason fue una película inspirada por los clásicos enfrentamientos de policías de terror que se dieron en los años 30 y 40. Freddy contra Jason había estado incubándose desde que un joven de 14 años me dijo, colega, ese tío, ¿crees que puede darle una patada en el culo a Jason? Cada vez que hacía un viernes 13 se hablaba de eso. Lo que es esa fantasía adolescente masculina. Se remonta a Frankenstein contra el hombre lobo, no es nada nuevo. Y cuando por fin hicimos Jason va al infierno, al final, la máscara de hockey está en el campo y la mano de Freddy sale de debajo del campo. Coge la máscara. Por cierto, la mano es la mía, así que técnicamente hice una toma interpretando a Freddy. Hubo un problema porque no teníamos los derechos de Jason. Eran de la Paramount y llevó bastante tiempo para que perdiese su opción. Querían distribuir la película, así que fue una combinación de circunstancias. En realidad, yo nunca he tenido una participación después de Nueva Pesadilla. Para mí fue una especie de final. Siempre existió esta especie de conflicto de cómo concebir Freddy contra Jason o cómo escribir Freddy contra Jason, cómo contar la historia. Mi problema era que si vas a juntar a los dos personajes y los dos son buenos en taquilla y Jason vive en este mundo y Freddy en el mundo de los sueños, ¿cómo se los puede juntar de modo que puedan luchar? Recuerdo haber estado en New Line durante la gestación de Freddy contra Jason y parecía que la cosa iba a durar años, y duró años. Podría decirse que ha sido el proyecto más largo de una única película en la historia de Hollywood. Pensé que era uno de esos proyectos legendarios, pero no sabía que mucha gente ya había trabajado en él. Creo que había 13, 14... Así como 17 o 18 guionistas. Para conseguir este tipo de piezas construidas una encima de la otra, lo más importante es, creo, preguntar a la mayoría de los entusiastas que te contestan que quieren ver a Freddy y a Jason como los conocen y los quieren más. Y dejar a estas fuerzas de la naturaleza luchar. Es Ali contra Tyson. Es la fuerza irresistible contra el objeto inamovible. Y por último, lo conseguimos. Creo que el hecho era no cambiar sus mitologías. Llegamos a la conclusión de que había una manera de estropearlo todo, y esta era empezar a cambiar quién era Freddy y quién era Jason. Si empiezas a cambiar sus pasados, los espectadores se volverían locos. Estos jóvenes crecieron siendo sus fans, viendo las películas. Creo que lo que hemos intentado hacer, y en ciertas cosas ha tenido éxito y en otras no, era volverlos a hacer personajes malos y terroríficos. Siempre hemos tenido en cuenta que iban a pensar los adictos a la serie y qué pensaría Wes Craven. Y básicamente lo que hemos intentado es que no se estropeara todo. Por fin nos reunimos. También tuvimos problemas para encontrar
encontrar director. En la primera reunión mi intención era decirle a Bob que no quería hacer la película. Tuvimos muchas reuniones con Ronnie. Recuerdo una reunión que duró por lo menos 5 horas donde Damian y yo literalmente interpretamos el guión. Yo le dije que no era fan de ninguna de las dos franquicias, pero me contestó que eso era bueno porque quería a alguien que tuviera puntos de vista diferentes. En este punto buscábamos a un aprendiz aventajado. Me gustan las influencias culturales de este hombre. También es un hombre agradable y sentí que podría salir adelante con él, y lo contraté. Había un ayudante, un caballero llamado Jeff Katz, y creo que me fue de gran ayuda. Cuando dejé la universidad para entrar en New Line, mi objetivo de verdad era que necesitaba estar en Freddy contra Jason antes de que se hiciera, porque era como la película que yo soñaba hacer. Yo crecí con estas cosas, y siendo niño escribí cartas a Bob Shaye y pensaba que algún día haría una película de Elm Street. Él es un fan y un espectador incondicional de Freddy y Jason, y me lo ha contado todo. Tuve la suerte de ser un niño de 24 años viviendo un sueño, ya que la primera película que hice era mi película soñada en la infancia. Fue una experiencia muy buena y surrealista. La cuestión más importante era saber quién ganaría la gran pelea. ¿Un maníaco acosador en los sueños o una fuerza brutal de la naturaleza? Cuando hice La novia de Chucky, aprendí a no tomármelo muy en serio, divertirme con los monstruos, así que apliqué el mismo principio al hacer Freddy contra Jason. Como el director era de Hong Kong, aportó una especie de aire nuevo que ayudó mucho. Creo que el reparto fue fenomenal. Jason Ritter y Mónica Kina, Kelly Rowland, Catherine Isabel, todos de las películas Ginger Snap. Es un reparto terrorífico. Lori, de 17 años, le quita un muñeco de peluche como un Furby, pero más espeluznante a su amiga Kia. Lori es una joven atractiva y la vecina en quien uno puede confiar. Cuando tenía 8 años vivía en Brooklyn y un día salí a la calle para ir a casa de mi amiga Lynn y allí estaba viendo Pesadilla en Elm Street. Y pensé que era demasiado terrorífico. Nunca había visto algo así. Por eso, antes nunca me habían dejado ver películas de terror. Me quedé tan traumatizada que no pude dormir durante semanas. Y cambió mi apariencia física. A los 8 años perdí casi 5 kilos. Mis profesores estaban tan preocupados que llamaron a mi madre y le dijeron que si pasaba algo, que si recibía malos tratos. Mi madre buscó una foto de Robert Englund y otra de Robert Englund maquillado de Freddy Krueger y las puso en la pared cerca de mi mesilla de noche. Y todas las noches, antes de irme a dormir durante un año, tenía que mirarlas y repetir: solo es una película, no es un hombre de verdad. Y recuerdo que pensaba que cuando fuera mayor iba a ser actriz y que nunca haría una película que asustara a los niños. Y 2 años después... Siempre estaba de broma con ella. Le dije que sus gritos podían romper un vaso. Cuando gritaba y me ponía histérica, de verdad sentía que venía de un lugar que había estado reprimiendo durante tanto tiempo que podía sacarlo enseguida. Casi pierde la voz después de la película. No le conté esta historia a Robert hasta el último día de rodaje y él pensó que era una historia muy graciosa. Necesitas tener a alguien a quien los espectadores le confieran un poco de sus emociones. Personalmente pensaba que debíamos movernos algo más con Jason. Para mí era un samurái que se había vuelto loco. Los samuráis son muy leales y Jason era muy leal a su madre. Es donde Freddy lo humilla y lo atormenta. Nunca le pedí a nadie que Freddy le gustara ni que sintiera simpatía por él. A Freddy le gusta su trabajo. Siempre vimos que Freddy era un manipulador psicológico. Creo que Wes nunca vio a Freddy como a un asesino a gran escala. Freddy era más cerebral, más conspirador y manipulador. Para nosotros Viernes 13 era más divertida, sangrienta y de un asesino a gran escala. Así que en esencia intentamos mantener igual ambos personajes. Freddy toma a Jason como ayudante para que lo ayude a matar gente. Una de las cosas más curiosas de la película es que Freddy pensaba en matar a la gente, mientras Jason los mataba sin pensárselo. Y entonces se convierte en su competición. Los dos luchan por la misma presa. Y así es como se convierten en adversarios, lo que estaba muy guay. Soy el único que mata a Freddy en Freddy contra Jason. Así que soy un hombre muy afortunado. Mark, sentado en una mesa, abre los cajones, saca una foto en blanco y negro de él subido a los hombros de su hermano mayor, su hermano Bobby.
El personaje que interpreto en Freddy contra Jason, Bobby, acaba convirtiéndose en el tormento de Mark, aunque es su hermano mayor. Y aunque soy Scott Farkas en Cuento de Navidad y se me conoce en el mundo como el malo de la Navidad, no creo que fuera el factor determinante para que me contrataran como Bobby, porque hay que sentir pena por Bobby y tener patetismo para ser Bobby. Son dos de mis personajes preferidos. Nos encanta esa relación. Era una especie de historia no hablada en la que Freddy mata al hermano del personaje de Mark. Y eso aumenta el dolor que el personaje de Mark siente por la pérdida de su hermano mayor, y eso le da mucho más ímpetu e impulso para reaccionar, como lo hizo. Rodamos más con Mark, hicimos más de los sueños. Me encantaría que en un futuro DVD se expusiera que tiene más de Freddy atormentándolo y menos en la tradición clásica de Freddy. Para mí fue maravilloso tener escenas con Freddy y que él hiciera esas cosas ya tan clásicas como cuando me acecha en el rincón estando yo en el baño y él saca sus garras y las pasa por mi cara. Yo intentaba hacer que tenía miedo, pero en mi mente pensaba, Dios mío, ¿esto es tan clásico? Cuando trabajas en una película de Freddy hay tantas cosas en marcha que piensas, me van a quemar ahora, qué bien, bueno, ¿qué seguirá? ¿Van a cortarme la cara? Genial, vamos a ello. Brandon Fletcher es muy buen actor. Tiene un registro muy bueno y mucha pasión e integridad. Y es un placer trabajar con él. Zach Ward es un mentiroso. El personaje de Freeberg creo que fue, no sé si incluso se puede decir, inspirado por el personaje de Jay y Bob el Silencioso. Yo siento que fue una copia directa, porque al verlo te sorprende y hace que te preguntes, un momento, ¿esos no son Jay y Bob el Silencioso? ¿Y qué hacen aquí? Fue sorprendente que me ofrecieran esto y fui e interpreté a Freeberg. Fue como si se cumpliera un sueño de toda mi vida. Espera, yo no interpreté a Freeberg, yo no estaba en la película. Mi filosofía es que todo lo de la película esté pensado para la pelea final. Por fin logró que Freddy vuelva a la realidad, al campamento del lado cristal, donde Jason espera. Fue muy duro porque en vez de perseguir a Heather en ropa interior o a la encantadora Wilson Wilcox en camisón, luchó contra un canadiense de 2 metros que ha actuado en más de 100 películas, que es una estrella y un duro y que bebiendo puede tumbarme. Fue un rodaje tormentoso y sin especialistas. Creo que la pelea final fue muy curiosa. Sobre el clímax, la violencia y esas cosas, los espectadores podrían reírse de la violencia más que sentirse afectados por dicha violencia. Yo saqué una buena conclusión de eso porque pensé que al final se lo merecían y que eran los únicos que podían torturarse el uno al otro, al igual que habían estado torturando a todos los demás. No lo hicieron mis dobles y me asusté, porque en la escena en la que salgo corriendo del edificio en llamas y todo el muelle está a punto de explotar, se suponía que iba a estallar cuando estuviéramos a unos 10 metros y al final estalló por simpatía. Y todo estalló. Perdíamos el culo por salir de ahí y luego tirarnos al agua. Recuerdo que después podías decir por las caras de los directores y de otra gente de producción que algo había salido muy mal. Se me quemaron los zapatos. Ni siquiera me di cuenta. Pero solo dijeron, vale, eso ya está hecho, adelante. Oh, ha quedado destruido. ¿Está todo el mundo bien? Al final la secuencia quedó muy bien. Mereció la pena. La parte más catártica es cuando le corto la cabeza a Freddy. Yo me decía, ¿por qué has tenido que actuar así y traumatizarme todos estos años? Ha sido mi momento favorito en todas las películas que he hecho. Hicieron un par de finales que terminaban en el infierno. Era una especie del clásico tercer acto, donde el escenario es más importante que la acción. Freddy y Jason se acercaban el uno al otro. Poco antes aparecen con unas cadenas que los separan y creo que sale Pinhead que decía, caballeros, ¿qué problema hay? Yo pensé que era extraño. No funcionó por diversas razones y la última no era que New Line no tenía los derechos de este personaje. El título era Freddy contra Jason. Siempre creí que el final debería ser sobre estos dos monstruos. No debía ser con otra gente. Pero de algún modo el estudio pensó de manera diferente y rodamos el final con una escena de amor. Estoy a punto de ser desvirgada. Will estaba a punto de hacer el amor por primera vez con Lori y su mano se convierte en la garra. Para mí fue un poco
flojo. Creo que solo lo proyectaron una vez. Al público no le gustó y tampoco me gustó a mí. No tenía sentido. Bob vino y dijo, chicos, tenemos un problema porque al público no le ha gustado el final. ¿Qué vamos a hacer? No me gustó decirlo, pero yo ya se lo había dicho a Bob. Yo enseguida propuse que Jason saliera del lago. Recuerdo Apocalypse Now. Ya saben, cuando la cabeza de Martin Sheen sale del agua. Esa es la inspiración. Así tuve la idea. Y Bob dijo, quiero añadir solo una cosa. Le dije, ¿qué? Quiero que Freddy guiñe un ojo al final. Yo dije, genial. Tras casi 2 décadas de trabajo, Freddy contra Jason se estrenó el 13 de agosto de 2003 y el público se volvió loco convirtiéndola en la más taquillera de las 2 franquicias. El éxito de la película probó que por ellos mismos, Freddy y Jason eran fuerzas que había que reconocer, pero juntos eran imparables. Antes del estreno de la película tuvimos como una especie de conferencia de prensa en Las Vegas. Fue casi como un combate de boxeo, como un combate de Rocky. Se levantaron los dos y comenzaron a golpearse. Golpearon la mesa, golpearon las sillas y yo estaba en medio. A mí me entró muchísimo miedo. Cuando se estrenó la película fue el estreno más terrorífico de todos. Creo que fue la más taquillera de todas. Creo que llegó a los 25 millones de dólares o algo así el primer fin de semana. Fue enorme. Es la razón por la que hizo 135 millones de dólares en todo el mundo. No hay nada que haga subir tanto el nivel como el que pueda sentir alguna de las más importantes cuestiones humanas. Desde luego no 2 hombres luchando, no fue un éxito para mí. Es una película entretenida. Es una especie de cómic grande. Personalmente siento que mi instinto fue bueno. Aunque no tenía mucha experiencia con las 2 franquicias, me hizo muy feliz que al público le gustara. ¿Quién ganó, Jason o Freddy? Es justo decir que fue un empate. Ganaron los 2. Creo que el ganador fue Jason Ritter porque al final tiene una escena de amor con Mónica King. Creo que si eres un incondicional de Jason pensarás que él gana. Si eres fan de Freddy pensarás que gana él. Y para mí ese es el final perfecto. Freddy guiña un ojo al final, por lo tanto todavía funciona. Pues para mí, no necesariamente para otros, creo que gana Freddy. Freddy. Forjada con pasión, ingenuidad y un espíritu inconformista, New Line Cinema entró en los anales de la historia de Hollywood como pionera en el mundo de las producciones independientes, y los que estuvieron allí desde el principio nunca olvidarán la casa que Freddy construyó. Como Garrett Morris solía decir, para mí el béisbol ha sido muy bueno. Freddy ha sido muy bueno para mí. Wes me enseñó a respetar el género de terror y me alegro de haberlo escuchado. No puedo dar más énfasis a lo importante que es Wes Craven en mi vida. Ahora que lo pienso, me dio este papel que es el de mi vida. Si no vuelvo a trabajar, puedo morir contenta por haber hecho este papel tan importante en el cine americano. A nuestros incondicionales les digo gracias. Y a todos los que han participado en la confección de las películas, les digo que había algunas mejores y otras no tan buenas, pero todas son buenas en sí, y por ellas mismas. Y sé que todos se esforzaron en hacerlo lo mejor posible, por lo que fue una experiencia fantástica. Y también pudimos hacer lo que yo siempre quise hacer, que es entretener a la gente. Cuando me muera, seguramente seré conocido por haberme inventado a Freddy Krueger, porque será algo que resuma toda mi carrera. Y pienso que Robert será conocido por haber interpretado a Freddy Krueger. No importa qué más cosas haga en la vida. Es una de esas veces en que una película te acompaña siempre. ¡Jesse! Hola, estúpidos. Necesitas el pase para el baño. Métete el pase por el culo. Señorita Langenkamp, señorita Langenkamp. Soy el mejor de los magos, soy el mejor de los magos. Más rápido que un maníaco. ¿Cuánto más tiempo vas a culpar a tus sueños de tus debilidades? Métete por el culo un cortacésped en marcha. Es Super Freddy. Vuelve conmigo, Jesse, te amo, vuelve conmigo. Estoy aquí mismo.
Ya estás listo para eso, chico. Desde que te adopté me has costado mucho. Ya es hora de que te tomes la medicina. Por favor, que alguien me despierte. Ha terminado el curso, Kruger. Quédate conmigo, Heather. Eso es sangre que me sale del ojo. Chica, será mejor que le pongas cerrojo a esa ventana. En mis sueños soy guapa y mala. ¡Rex! ¿El dinosaurio mortal? Cada vez que traigo un hombre a casa lo echas a perder. Voy a sacarte el mal. ¡No! La muerte de Freddy. Cuando llegue la última hora vas a tener que decidir si quieres interpretar a Nancy por última vez. Hagas lo que hagas, no te duermas.